Hemos visto anteriormente la teoría de la esperanza, que es una nueva postura que está naciendo de la Universidad Mayor de San Andrés para el manejo de los conflictos. Les voy a comentar brevemente la teoría del consenso, que es la contrapropuesta de la teoría del conflicto. La teoría del consenso nos dice que el conflicto es algo malo y se tiene que evitar a cualquier costa. Y la sociedad se mantiene siempre y cuando los conflictos se mantengan fuera del desarrollo social. ¿Ya? Sin embargo, nosotros que trabajamos en el desarrollo y tratamiento de los conflictos, mantenemos la postura de que el conflicto es inherente a la conducta humana, porque todos somos diferentes, todos venimos de diferentes áreas, tenemos culturas, crecimientos e influencias externas diferentes. Entonces, inevitablemente vamos a tener desavenencias que derivan en conflictos. La teoría del conflicto es algo muy extenso. Voy a evitar tratar autores y voy a evitar entrar mucho en la parte bibliográfica y teórica. Sin embargo, es la teoría del conflicto, así que inevitablemente tenemos que tocar la teoría, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poquito de los antecedentes, donde Immanuel Kant nos dice que la ausencia de la guerra y de la preparación ofensiva contra un externo, eso es el conflicto. Esto es una postura interesante, sin embargo, nos muestra aún ellos contra nosotros. Nosotros somos los buenos, los de afuera son los malos. Tenemos que poner una postura a la defensiva, ¿no es cierto? En el transcurso de los estudios y del tiempo, este concepto va evolucionando y se va interrelacionando con lo que es el concepto de paz. Pasa de abordarse una visión de conflicto internacional a tener una visión mucho más amplia en lo que es un conflicto. Pasa a abordarse conflictos personales, interpersonales, intrapersonales, intergrupales, intragrupales e incluso conflictos con el medio ambiente. Es así que la paz deja de contemplarse como la ausencia de la guerra para pasar a ser la ausencia de la violencia en todas sus dimensiones. Vamos a tocar lo que son las dimensiones de la violencia la siguiente semana, porque también es un tema bastante amplio. ¿De dónde nace la idea de nosotros contra ellos, que es la raíz de los conflictos? Nuestra cultura occidental se ve principalmente alimentada por dos tradiciones. La tradición griega, que empieza a definir la paz como una unidad interior frente a una amenaza exterior, y una tradición romana que define la paz en función de un universalismo que nace y tiene su centro en Occidente. Desde ambas perspectivas, nosotros somos los buenos, los otros son los malos. Entonces ahí nace esa idea de nosotros contra ellos. ¿Por qué es importante estudiar la teoría del conflicto? Conforme vamos viendo las escalas, las etapas, los ciclos, las diferentes características que tienen los conflictos nos van a permitir predecir el curso de los conflictos o ver la forma correcta de abordarlos. Es necesario entender conflictos particulares para abordar los conflictos en mayor escala. Hoy en día, como les decía, el conflicto es algo inherente a la conducta humana. El conflicto se traduce en un cambio positivo, en un acceso a la justicia eficiente y oportuno que conduce al desarrollo en la medida de que no genere un tipo de violencia. Si el conflicto no se maneja adecuadamente, inevitablemente va a degenerar en algún tipo de violencia física, psicológica, estructural, muchos tipos de violencia, los cuales vamos a ver a detalle la siguiente semana. Para llegar a este desarrollo en el tratamiento de los conflictos, es necesario que tengamos una adquisición de nuevos valores, actitudes y comportamientos. Por lo tanto, eliminar un conflicto implicaría parar el desarrollo, entendámoslo así. Si no tenemos conflictos, no tenemos desarrollo. Si no tenemos desarrollo, nos estancamos, no crecemos, no evolucionamos como humanos. Entonces, muchos autores difieren en una definición textual de lo que es el conflicto. Sin embargo, varios concuerdan en que este ocurre cuando dos o más partes compiten entre ellas para asegurarse un resultado mutuamente excluyente. Este es un modelo de negociación llamado suma cero. Yo gano, tú pierdes, yo gano, ¿no? Sin embargo, los conflictos actúan directamente sobre los intereses. Los conflictos se pueden solucionar siempre y cuando los intereses sean los que están involucrados y no las necesidades. ¿Cuál es la diferencia entre un interés y una necesidad? Las necesidades son esenciales para el desarrollo
desarrollo del individuo. Comer, dormir, tener cobijo, seguridad, el acceso a la salud ya se traduce en una necesidad. Los intereses son variantes, están en función del desarrollo que nosotros tenemos, las proyecciones que nosotros tenemos, las necesidades que nosotros tenemos también generan intereses a mediano, corto y largo plazo. Sin embargo, hay un tercer factor que también determina la naturaleza del conflicto, que son los valores, que tiene mucho que ver con la cultura bajo la cual nosotros nos hemos criado, hemos crecido y nos hemos desarrollado. Vamos a ver más adelante que el tema de los valores y culturas también ha generado conflictos y cómo podemos prevenirlos a partir de un análisis correcto y una teoría aplicada correctamente. Dentro de lo que les decía anteriormente, existe un círculo de conflictos. Dentro de este círculo de los conflictos tenemos 5 tipos de conflictos. 3 de ellos son de manejo más fácil, es más fácil conducirlos a una solución, y 2 de ellos implican una resolución mucho más complicada. Los conflictos de intereses, de información y de relaciones son mucho más fáciles de conducir con las técnicas adecuadas. ¿Por qué? Porque estamos hablando netamente de los intereses de las personas y las relaciones tienen que ver mucho con la comunicación. Por el contrario, los conflictos de valores y los conflictos estructurales son mucho más complejos. ¿Por qué? Los valores ya involucran la crianza, el desarrollo de la persona e involucran su desarrollo con el medio en el que se desenvuelven naturalmente. Por otro lado, los conflictos estructurales van directamente relacionados con lo que son entes bajo los que no podemos actuar, como por ejemplo el Estado, las leyes, las estructuras de poder que generan cierto tipo de violencia, nos hacen sentir violentados, pero bajo los que no podemos actuar directamente, sino es a través de un instrumento. En el caso de las leyes, a través del Parlamento, a través de la Defensoría, a través de un ente externo. Entonces, estos conflictos que se generan en los valores y en las estructuras son mucho más difíciles de tratar. Dígame. Y en este círculo, las necesidades, ¿dónde están? Las necesidades conducen violencia. En realidad las necesidades son transversales. Como les decía, las necesidades son inherentes a la existencia humana. No podemos vivir sin las necesidades. Hace poco hablaban de la pirámide, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una pirámide donde el posicionamiento es la realización personal. La parte básica, la base de la pirámide están nuestras necesidades básicas. Alimento, cobijo, seguridad, salud, educación. Sin estas no podemos existir. Entonces no podemos hablar de conflictos cuando se vulneran las necesidades, porque la vulneración de las necesidades es violencia, no son conflictos. Ahí es donde se diferencian los conflictos de la violencia. La violencia actúa sobre la vulneración de estas necesidades básicas humanas. Los conflictos vulneran los intereses. ¿Qué factores influyen en la resolución de un conflicto? Que es importante que nosotros sepamos al momento de hablar de la teoría del conflicto. Uno es la asimetría de poder. Cuando hablamos de asimetría de poder, muchas veces tenemos en cuenta que tenemos que tener un mismo tipo de poder para hablar de una asimetría de poder. Sin embargo, no es así. Sobre todo en Bolivia hemos visto que tenemos una simetría de poder bastante puntual. ¿En qué? Por ejemplo, está el gobierno, ¿no? El gobierno tiene poder, ejerce poder, pero también están los movimientos sociales. Y en el transcurso de nuestra historia hemos visto que ellos tienen una asimetría de poder porque ejercen distintos tipos de poder. No están ejerciendo el mismo tipo de poder. Sin embargo, su nivel ha sido muy, muy similar. Un ejemplo bastante claro es de Octubre Negro, por ejemplo, ¿no? Teníamos un ejercicio de poder, que era el Estado, y hemos tenido las bases sociales que se han levantado y han generado esta pugna. No le llamaría pugna, pero sí han generado un enfrentamiento. Pero el nivel de poder se asimilaba bastante, ¿no? Policía con militares, lo que son los parlamentarios con la población en general. Entonces, cuando hablamos de asimetría de poder, no necesariamente estamos hablando de que las partes tienen que tener el mismo tipo de poder. Pueden tener diferente tipo de poder y ejercer el poder de distinta forma, pero su nivel de acceso es el mismo.
Por otro lado, la obligación de acatar acuerdos. Más adelante vamos a ver un caso bastante completo de todos estos factores. La obligación de acatar acuerdos. No es lo mismo llegar a un acuerdo que llegar a una resolución. El acuerdo implica que las dos partes están de acuerdo en firmar algo, pero la resolución implica que las dos partes están dispuestas a no reincidir más adelante. Entonces, cuando hablamos de una resolución de conflictos, estamos hablando de un tratamiento mucho más profundo y mucho más efectivo del tratamiento del conflicto. El llegar a acuerdos no garantiza soluciones. El llegar a resoluciones sí garantiza soluciones. La efectividad de la intervención de terceras partes, que es la razón de que estemos aquí. El tema de formar conciliadores, árbitros, mediadores. El tema de que existan estos diferentes mecanismos de acceso a la justicia donde intervienen terceras partes, implica que esta intervención de terceras partes tiene que ser efectiva. Si una persona que no está preparada para intervenir interviene en un conflicto, lo que va a hacer es desencadenar. Es lo que tenemos que tratar de evitar y este factor influye mucho al momento de resolver el conflicto. El tema de las audiencias. Tal vez nuestro chip como conciliadores, como abogados, está en que una audiencia tiene que desarrollarse en una sala de audiencias, ¿no? Nosotros hablamos de audiencia y automáticamente yo me voy al centro de conciliación, a la sala 1 con mi mesa redonda, mis 4 sillas. En realidad no. ¿A qué se refiere el término audiencia? A tener un ambiente adecuado para que las partes puedan expresarse, ¿no? Que se sientan seguros de expresarse y de que la otra persona los esté escuchando, ¿no? La representatividad de la negociación, que implica que la persona que me va a representar, mucho de esto tiene que ver con el tema internacional, cuando mandamos a un embajador, ¿cierto? Ha habido hasta ahora hay muchos problemas aquí. ¿Por qué? Porque dicen, ese no me representa, ese embajador no me representa, ¿no? Son conflictos a gran escala. Tal vez estoy usando un ejemplo bastante difícil de manejar. Sin embargo, el tema de que dentro de las pequeñas culturas, dentro de pequeñas comunidades, manejen representantes que no los representan, son causales de conflicto. Es importante que las personas que representan a los círculos que están involucrados en la resolución de conflictos tengan la representatividad de la persona que están representando, tengan el respaldo de la persona, ¿no? La información sobre el otro. Algo que vamos a ver más adelante y que vamos a ver en el transcurso de todo este curso es que es muy importante la información que tenemos de las otras personas. A nosotros como conciliadores se nos forma para que no tengamos esa información previa al momento de entrar a una audiencia, ¿no es cierto? Entonces tienes que estar así, durito, dispuesto a escuchar a una y a la otra parte y a que no se vulnere tu imparcialidad. Sin embargo, es muy importante conocer los antecedentes, conocer las circunstancias. Más aún ahora que estamos entrando en la parte intercultural, es muy importante conocer las culturas, los antecedentes de esas culturas, los ambientes, los procedimientos, los rituales de estas culturas. ¿Qué significa qué para ellos? ¿No? ¿Qué es importante y qué no es importante? Esa falta de información puede resultar no solo en una negociación o en una resolución nefasta, sino que puede empeorar los conflictos más adelante. No, el nivel de confianza va muy relacionado con lo que es la representatividad de la negociación y las instituciones y la burocracia. ¿Cuáles son las autoridades que nosotros reconocemos dentro del ambiente donde estamos resolviendo los conflictos? El ciclo del conflicto. El conflicto tiene un ciclo. Hay peleas que vale la pena pelear, hay peleas que no vale la pena pelear y hay peleas que hay que saber pelear. Nosotros nos centramos en el tercero. Hay peleas que hay que saber pelear. Tenemos que tener herramientas para saber pelear estos conflictos. ¿Dónde empiezan los conflictos? Con las creencias y las actitudes. Con creencias y actitudes contrapuestas a la otra persona que vulneran los intereses de la otra persona o de los otros grupos. Ya estamos empezando a hablar de grupos, ya no estamos hablando solo de personas. Se sienten vulnerados o sienten que no se validan estas posturas, pasa un conflicto, ocurre un conflicto. A este conflicto se genera una respuesta. ¿Cuáles son las posibles respuestas que la teoría del conflicto nos dice que pueden pasar? Porque en la práctica, bien lo decía el doctor que
estaba sentado previamente, la teoría y la práctica muchas veces se contraponen. Sin embargo, las respuestas que la teoría nos dice que puede pasar es la dominación, cuando el más fuerte se quiere imponer al más débil, el capitular, que prácticamente es ceder ante la otra parte. ¿Cuál es la diferencia cuando hablamos de capitular? Nosotros capitulamos cuando decimos, ya, yo le voy a ceder esto ahora, con la esperanza de que más adelante él me ceda algo. No, ahí entra un poco la teoría de la esperanza de la que nos hablaba Marcos. Esperamos que más adelante el otro muestre el mismo nivel de cooperación que nosotros estamos mostrando. El retirarse, vamos a dejarlo ahí. Ya, no voy a apoyar, pero no voy a hacer nada. No voy a solucionarlo, no voy a seguir adelante. Yo me quedo en mi postura y ya, me cierro en mi postura. La inactividad pasa más o menos por lo mismo, pero voy a esperar a que se resuelva solo. No estoy colaborando, no estoy empeorando las cosas, voy a esperar que las cosas se resuelvan. Varios ejemplos de estos los podemos ver en nuestros días, día a día. Ya vamos a pasar a la parte de negociar, que puede ser entre las partes involucradas o con la ayuda de un tercero. Y la tercera, que es intervenir, que siempre tiene la ayuda de un tercero imparcial que va a buscar la solución de los conflictos. El último resulta en las consecuencias. Las consecuencias de un mal manejo de conflictos pueden ser fisiológicas, psicológicas o físicas. Las consecuencias positivas nos llevan a resoluciones duraderas y se rompe este ciclo. Una vez que termina el conflicto, este ciclo puede repetirse o puede terminar dependiendo de qué actitudes y qué estrategias vayamos a llevar. Vamos a analizar este casito, que es el que quería llegar, para que podamos tal vez discutir un poco del tema. Les voy a contar un poquito. Si alguno de ustedes conoce más antecedentes, son bienvenidos. Este es el caso a partir de la experiencia de la doctora Miriam Campos, que ha trabajado años en el proyecto Acceso a Justicia, que por motivos de fuerza mayor no nos ha podido acompañar hoy. ¿Cuáles son los antecedentes de este caso? Era un conflicto de tierras, ¿ya? Cuando empezó el viceministerio a involucrarse en este conflicto, les dijeron que era un conflicto de tierras. Sin embargo, viendo los antecedentes de todo ese problema, vieron que este era un problema de más de 40 años. El Estado hablaba de 10 años de un conflicto de menor escala. Sin embargo, habían visto que ya involucrados el viceministerio, involucrados ONGs especialistas, han visto que este conflicto databa de 40 años atrás e incluso más, a raíz de que había un ayllu que fue dividido en dos al momento de repartir las tierras. Un ayllu se había dividido en dos tierras, de ahí nacen los laimes y los cacachacas, y tenían este problema de límites. Entonces, para el Estado, el problema era un conflicto de menor escala. Decían, no, se va a solucionar tarde o temprano, se van a arreglar. Sin embargo, quienes estaban involucrados directamente con el problema veían que cada año había muertos y cada año había conflictos armados, ya llegaban a los disparos. Incluso llegó un punto en el que los jóvenes se enlistaban para hacer servicio militar, iban al servicio militar, al cuartel, y el momento en el que les daban las armas, se escapaban con las armas, para así armar a su comunidad y poder hacerle frente al otro. Entonces llega un punto en el que la dinámica del conflicto es realmente dramática, porque un tiempo había 5 muertos del lado de los laimes, y estos decían, tenemos que vengar con los cacachacas. Entonces a la siguiente va a haber 6 muertos cacachacas. Y empiezan en este juego de suma cero, ¿no? Yo voy a tener 5 muertos, ellos van a tener 6. Y así van aumentando los muertos en el transcurso del tiempo. Se llegan a firmar acuerdos, efectivamente, se llegan a firmar acuerdos. Sin embargo, estos no se cumplen. Iban las autoridades, firmaban los acuerdos y a los 2 meses otra vez se agarraban a tiros. ¿Por qué? ¿Por qué creen que se agarraban a tiros otra vez? El conflicto de tierras. Por la falta de información. La falta de información. Quienes estaban involucrados en la resolución de este conflicto no conocían todo el ritual que implicaba el asumir un acuerdo para las partes. Le llevaban un papel a los laimes, el mismo papel a los cacachacas, y estos lo firmaban. Y no fue hasta que un antropólogo alemán llegó y analizó todo el problema desde sus inicios, desde la división del ayllu, que dijo, el problema está ahí. No, el papel no le significa nada.
Entonces, para ellos tiene que haber un ritual, tiene que haber un sacrificio, tiene que haber una convivencia, ¿no? Lo que hemos visto un poquito la semana anterior, el tema del bastón de mando, la vestimenta. Todo eso implicaba el compromiso que no se veía en la firma de estos acuerdos. Entonces, ¿qué hacen los involucrados para lograr una solución que hasta el día de hoy permanece? Se crean espacios de diálogo entre laimes y cacachacas, una situación muy, muy tensa para todos los que trabajaban en el medio, porque cada nada empezaban a lanzar tiros. Incluso, una de las anécdotas más duras que ya me pudo contar es que en uno de estos enfrentamientos murió una pareja de esposos. Encontraron a la mujer casi 6 horas después de que había fallecido con un niño de 6 meses en brazos. Este niño era cacachaca. Se lo llevaron a la comunidad y ella quería traerlo a La Paz, ver la posibilidad de adoptarlo, darle una adopción, tal vez una casa de acogida y demás. Y las autoridades de los cacachacas le dijeron, no te lo puedes llevar. Si fuera niño, tú te lo llevarías. Pero como es niño, no te lo puedes llevar. ¿Por qué? Porque ese niño tiene que vengar a sus padres. Imagínense la carga que tenía ese niño a los 6 meses de edad. De que ya no sabía ni hablar, pero ya tenía que vengar a sus padres. Entonces, el trabajo que se ha hecho es crear espacios de diálogo. Con la coordinación de la Universidad Católica, se han llevado a cabo cursos de formación de líderes, donde los mejores perfiles han sido involucrados en el proceso de resolución de conflictos. Es así que se firma el Acuerdo de Paz del año 2000, que hasta el día de hoy está vigente. Obviamente, ¿ha habido conflictos? Sí. Como decíamos anteriormente, el conflicto es inherente a la interacción humana. Pero estos conflictos han sido en menor escala. Ya no hay muertos, ya no hay, si aquí hay un muerto, aquí hay 3, no. Entonces los conflictos ya se los maneja desde otros ambientes. Además, a partir de toda la historia que se les ha hecho ver, tanto a laimes como a cacachacas, de cuál era la razón real de su problema, de su conflicto, ellos han podido acceder a espacios de poder. Han tenido representantes en la Asamblea Legislativa, han tenido profesionales que ya estaban involucrados en medios de comunicación que pudieran visibilizar sus necesidades. Porque uno de los grandes problemas era la diferencia entre laimes y cacachacas. Los laimes tenían una pobreza muy extrema, vivían en una pobreza extrema. Y prácticamente cruzando la frontera en disputa estaban los cacachacas que tenían condiciones de vida más aceptables, ¿no? Entonces, a partir de todo este trabajo que se hace, es que logran llegar a un punto en el que se firman los acuerdos de paz con el ritual que hace que este acuerdo de paz tenga la fuerza que 24 años después siga vigente. Pero todo este trabajo se hace a partir de ¿qué? De conocer el conflicto, ¿no? Es la importancia de tener los antecedentes, conocer las teorías y conocer también las posturas y los motivos que llevan a las personas a hacer lo que hacen. El conflicto tiene una dinámica, no necesariamente es esta, puede que sea más frecuente, puede que no, pero tiene una escalada, un estancamiento y una desescalada. En este punto, que es la escalada del conflicto, se generan promesas, se genera persuasión o se generan amenazas. Estas 3 se realizan justamente para no llegar a estancar el conflicto. Puede ser lo que decía anteriormente, ¿no? Voy a tomar el ejemplo de Marcos, que decía, no, los niños están sufriendo la separación de los padres, necesitan tener cierta estabilidad. Esa puede ser, dependiendo de la visión de cada uno, puede ser una estrategia de persuasión o manipulación, pero está evitando llegar al estancamiento. Puede ser una promesa, mira, si ahorita tú cedes, ahorita tú me vas a dar, no sé, el conflicto del agua, tú me vas a dar paso al agua, tú me vas a dar acceso a la vertiente que está pasando por tu comunidad. Yo más adelante de mi cultivo de papa te voy a dar la mitad de mi cultivo de papa. Le estoy haciendo una promesa. ¿Con qué? Con la finalidad de no llegar al estancamiento. Vamos a ver más adelante uno por uno. El estancamiento, cuando se produce el estancamiento,
tenemos dos opciones, o nos sentimos derrotados o empezamos a colaborar. En este punto del conflicto es cuando nos damos cuenta de que o el costo de mantener el conflicto es mucho más alto que nosotros creíamos, o no vale la pena continuar. O, en un tercer escenario, voy a continuar a toda costa. No me importa el costo, voy a continuar mi conflicto hasta ganar. Se mantiene el suma cero en su máxima expresión. Pero poco a poco va bajando el conflicto, va llegando a este punto, ¿no? La desescalada. En la desescalada ya no optamos por promesas, amenazas y persuasión. Optamos porque se hace más evidente un trabajo colaborativo. Dependiendo de la magnitud de los conflictos, de la tipología de los conflictos y de la historia que haya tenido el conflicto, puede ser factible que este sea el escenario ideal para abordar un conflicto. ¿Por qué? Porque en este punto lo único que queda es colaborar. Sin embargo, lo ideal es abordarlos en el punto naranja, cuando puedes manejar el conflicto de promesas, persuasión o amenazas. Aunque las amenazas siempre son la última opción. Los procesos de escala. En este punto, la dinámica pasa a utilizar de técnicas suaves a técnicas duras, ¿no? Empezamos por lo bonito. Tú me das, yo me doy. Ahorita haremos esto, arreglaremos de a buenitas. Pasa del arreglaremos de a buenitas a si no haces esto, las cosas se van a poner feas, ¿no? Dependiendo de qué estrategias vayamos a usar. En función del tiempo, porque ven ahí, hay 3 pasitos antes de llegar al estancamiento, ¿verdad? En función al tiempo que transcurra entre uno y otro paso, es que se van encontrando más problemas. No, vamos a ver ahorita un casito en el que ha pasado tanto tiempo que ha desencadenado un problema increíble, ¿no? Los problemas específicos dan paso a problemas genéricos. Se genera intolerancia hacia el otro. Ya no estamos en posición de negociar. Definitivamente nos vamos a ensimismar en nuestra posición y vamos a decir no voy a ceder. Y tenemos una transformación motivacional negativa. Vamos a seguir el juego de suma cero. Yo voy a ganar a cualquier costo, sobre todo si él pierde, ¿no? Se van a aumentar los implicados. Vamos a ver que poco a poco, por ejemplo, en el centro de conciliación muchas veces pasa. Estamos en alguna audiencia, estamos llevando una audiencia entre partes y te dicen, no, es que mi prima, es que su papá, es que su hermana. De repente ya el problema no está solo en la sala de conciliación, se están aumentando protagonistas. Me dicen, no, es que si su mamá no se hubiera metido, o es que su mamá tiene que venir, o el papá, o el hermano, o el primo, el vecino, la amiga. Conforme dejamos que el conflicto aumente, van aumentando los implicados y es más difícil de controlar. En este punto se generan 3 posturas psicológicas. Una es la percepción selectiva. Evaluamos lo que nos conviene, ¿no? Toda la información que tenemos la vamos a seleccionar entre lo que nos conviene con lo que estamos de acuerdo y lo que no. Un ejemplo de esto es cuando Mikhail Gorbachev propone el desarme nuclear a los estados. En Rusia se les propone el desarme nuclear, pero se sectoriza. A un sector de la población se les dice que esta postura es una iniciativa del gobierno ruso. A otras se les dice que es una iniciativa del gobierno estadounidense y a otras se les dice que es una iniciativa que nació de los árabes, ¿no? Al primer grupo les dicen que es una iniciativa del gobierno ruso y el 56% de la población estaba de acuerdo en el desarme nuclear. Solo el 36% decía que era una propuesta que iba a beneficiar a Estados Unidos. El 56% decía que estaban de acuerdo porque iba a beneficiar a Rusia. Y el restante decía que le parecía irrelevante. A los que se les había propuesto, se les había planteado esta iniciativa como parte del gobierno estadounidense, dijeron que esta medida beneficiaba en 80% al gobierno estadounidense y solo 20% decía que beneficiaba al gobierno ruso. Y a los que se les había planteado como una iniciativa del pueblo, llamémosle, decían mitad y mitad. El 45% decían no, nos conviene, el otro 50% decían no nos conviene y el otro 5% decían no me parece. Entonces, en este punto del conflicto es donde se genera esta percepción selectiva. ¿Qué información voy a tener? ¿Para qué la voy a usar? ¿Si voy a alimentar mi conflicto o no?
y si realmente esa información es verídica o no, porque un gran problema de los conflictos es que la información no se verifica antes de ser socializada. Otra conducta psicológica que va a prevalecer en este punto es la profecía autocumplida del comportamiento, que muchas veces se asocia con lo que son los preconceptos de las personas. Para esto voy a tomar un ejemplo tal vez muy diario. Por ejemplo, cuando estamos en una fiesta y vemos a una persona en un rincón, ahí paradita, ¿no? La vemos, ay, seguro es una presumida, es una envidiosa, no quiere hablar con nadie, se cree la gran cosa, y me voy de la fiesta y yo me voy a ir con esa percepción de que esa muchacha es presumida, es engreída, es envidiosa y está ahí que se cree lo mejor del mundo, ¿no? ¿Cuál es la realidad detrás de eso? Esa muchacha es tímida, no sabe cómo socializar. Sin embargo, yo estoy tan ensimismada en que esa persona tiene esta tipología, este comportamiento, esta personalidad, que no doy paso a verificar la información y a verificar la personalidad. Y por último, el entrampamiento. ¿Qué significa? Nosotros nos saboteamos solitos. ¿Ya? Nos cerramos en un punto de vista tanto que vamos a llegar a ser irracionales. En este sentido se hizo un experimento muy interesante, que decían, un profesor les dice a sus estudiantes, voy a subastar un billete de 2.000 bolivianos. Voy a subastar el billete de 2.000 bolivianos. Entonces ustedes pueden empujar de 100 en 100 hasta llegar a tener los 2.000 bolivianos. El primero va a conseguir los 2.000 bolivianos. El segundo tiene que pagar el monto que ha ofrecido, pero no consigue nada. Claro, ha llegado un punto dentro de esta dinámica en el que las personas, los involucrados, se retiraban, salvo los dos que iban encabezando. Entonces, ha llegado un punto dentro de esta dinámica en el que las personas, por conseguir el billete de 2.000 bolivianos, pagaban hasta 10.000. ¿Por qué? Porque no querían ser el segundo. Entonces, nos encasillamos tanto en una postura que solitos nos estamos poniendo la soga al cuello. Es mejor perder, qué sé yo, 10.000 bolivianos y ganar 2.000 bolivianos con el billete a perder 8.000 bolivianos, que era la segunda puja, y no ganar nada. Entonces, nos ensimismamos. Quisiera que podamos analizar este casito, que es de la guerra del gas del 2003. No lo voy a reproducir todo, solo una partecita que es lo que quiero que escuchen, la parte que quiero que escuchen. Hay heridos en el caso y no tenemos ninguna opinión de que estamos asesinos. Antes que se vaya. Yo tengo el pueblo de Bolivia que yo no voy a renunciar. A 20 años de la guerra del gas en Bolivia, la misma fue una muestra de valor en el Día del Pueblo. La guerra inicia al momento en que Gonzalo Sánchez de Lozada, presidente en ese momento, decide exportar a Estados Unidos la venta de gas por puertos chilenos. La población boliviana protesta e invita a que la exportación sea por puertos peruanos. Luego se habla de la industrialización, donde no se debería exportar, sino industrializar con valor agregado, pero el gobierno se hace oídos sordos, no escuchando al pueblo. Mientras tanto, los sectores sociales inician los bloqueos camineros y las víctimas se suman a más de 60 muertos en solo 4 días, tanto en la masacre de Gualizata, Carretero Oruro y en la ciudad de El Alto. La chispa que encendió el conflicto social fue una simple demanda, la liberación del dirigente campesino. Los campesinos pedían la liberación de su líder, Edwin Rompo, de la cárcel, pero el enfrentamiento ocurrido en Gualizata enardeció los ánimos de los campesinos y radicalizó a otros sectores que empezaron a pedir la renuncia del presidente de la República. Ay, perdón, justo en la parte de la sangre. Pero bueno, todos somos adultos. Ya, ¿qué podemos ver en este casito? Adelante. Bueno, yo no voy a creer mucho todo lo que dice porque incluso todo lo que ha pasado en esta fecha ha sido preparado. Yo realmente no creo nada. Bueno, se ha tenido que dar eso porque han sido obligados mismamente para salir, para marchar, han sido obligados.
asuéllenlo conscientemente. No, por eso yo, a mí nunca, tampoco voy a decir, El conflicto está relacionado con el poder. ¿Qué es el bien más preciado que tiene toda estructura social? Definitivamente. Puede haber plata, puede haber fortuna, puede haber un montón de cosas, pero el bien más escaso, por lo tanto más preciado, es el poder. ¿No? Muy pocos pueden tener ese bien preciado. Bien. Entonces, cuando hay un bien preciado en disputa, y esos son los problemas políticos esencialmente, la lógica suma cero es la que prima. Y la lógica suma cero establece que no puedes transar en ciertos momentos, sino más que buscar la eliminación total de tu conflicto. Y ese es un momento inflexivo, ¿no? Muy difícil, porque el conflicto se decide resolverlo por la suma cero. Entonces, yo te tengo que sacar del escenario. Si no estás en el escenario, pues yo voy a ganar. No hay otra forma de solucionar el problema, por lo menos en esa lógica de buscar ese bien preciado. Perfecto. El tema de negociación, lo vamos a ver. Tenemos todo un módulo de negociación. ¿Cuál es la finalidad de que les muestre este video, esta información? Es que analicen la información que les estoy dando aquí. No, que analicen los antecedentes y que veamos, según la teoría del conflicto, qué es lo que ha desencadenado este conflicto. Claramente en esta primera parte te dice que hay otros involucrados, lo que estábamos viendo hace rato, ¿no? Cuando está subiendo el conflicto, empiezan a sumarse involucrados. Lo que hablábamos anteriormente, ¿qué decíamos? Puede ser que el conflicto sea una pequeña cosa y de ahí va agrandándose, va aumentando factores. ¿Qué es lo que también hemos visto en este video? Más allá de que la información sea verídica o no, sería interesante trabajar con información que no manejen los medios de comunicación, pero esta es la información que tenemos ahora. Un segundito, por favor. ¿No? Entonces, ¿qué nos muestra este video? ¿Qué nos dice? Todo empezó a raíz de la liberación de uno de los dirigentes, que se negaron a liberar a uno de los dirigentes. ¿Cuál era el conflicto principal aquí? La liberación de uno de los dirigentes. A partir de ahí han ido sumando hasta desencadenar en un conflicto mucho mayor, prácticamente incontrolable. Doctora, Sí, yo pienso que en este caso, no has hecho tu clasificación. Decía, los que son fáciles de solucionar, intereses, relaciones, los difíciles eran los estructurales y los de valores. Esto me parece que es el conflicto estructural. Esto es un conflicto de fondo. Tener la información de este conflicto es muy complicado porque hay múltiples actores, múltiples intereses y realmente nadie va a poder conocer toda la información de este conflicto. En este día se sabe realmente lo que ha sucedido. Solamente vemos por es muy difícil de acuerdo al conflicto. Los conflictos pequeños, por ejemplo, de un divorcio, digamos, eso sí, pero se puede conocer más, pero esos conflictos estructurales es muy complicado de conocer toda. Doctora Asdrúbal. Ya, en este ejemplo vemos que existe una correlación de fuerzas que llegan a un punto muerto. No hay entendimiento entre A y B. De tal manera que lo que prima en este enfrentamiento, podría llamarlo social, es la falta de interlocutores válidos. Y en toda negociación, conciliación, mediación, sí o sí, tendría que haber un interlocutor válido que represente los intereses contrapuestos de la otra parte. Entonces, cuando la correlación de los objetivos es muerta o es negativa en este caso, se llega a un bloqueo común, porque las posiciones son intransigentes, vale decir que son posiciones tal vez no negociables. Todo es negociable, no, ¿verdad? Excepto una sola cosa, usted la sabe, que no la voy a decir. Todo es negociable, excepto una cosa. Pero ese no es el punto, sino que cuando ya se ha llegado a un bloqueo, aún demos plazo en esta posible transacción, no se va a llegar a un acuerdo porque hay un desequilibrio
muy fuerte entre las partes. Y más aún decía, si no hay interlocutores válidos. Las partes se quedan sin municiones. En este punto es muy difícil que las cosas vayan peor, solo pueden mejorar. Esta es una frase que muchos de nosotros usamos, ¿no? Estoy tan mal que ahora solo puedo mejorar. Esto también pasa en el tema de los conflictos. No, llega un punto en el que el conflicto ha llegado tan, pero tan alto, que solo puede mejorar, ¿no? Las alternativas son continuar con el juego de suma cero hasta que la otra persona ceda, o abordar la parte colaborativa, que es lo que hacemos desde los centros de conciliación, los centros de arbitraje, en cierta medida, los centros de mediación, optar por la parte colaborativa, ¿no? Una de las partes se queda sin apoyo social o no tiene la certeza de que tienen el apoyo necesario para mantener el conflicto latente. Lo que les decía anteriormente, el costo de mantener el conflicto es mucho más alto. El estancamiento muchas veces se produce porque la gente no quiere ceder. ¿Por qué no quiere ceder? Para evitar parecer débiles. Si yo voy a ceder en esto, voy a parecer débil. Entonces, ¿cómo voy a parecer débil? No puedo ser yo débil, así que me voy a mantener hasta lo último, aun si eso implica perder la pelea. Este casito quisiera que lo discutamos también. Ya me estoy excediendo un poco de la hora, voy a correr en las siguientes diapositivas, pero este caso también ha sido emblemático. Los viceministros del régimen interior, Rodolfo Villanes, consideran que la muerte que tuvo esta persona fue una traición por parte de los mineros, un sector por el cual la autoridad luchó por muchos años de su vida. Son los amigos de Rodolfo Villanes que lo recuerdan como un luchador por los derechos de los movimientos sociales, que por muchos años luchó también por el sector minero, allí donde encontró su muerte. Él incluso lloraba cuando escuchaba a mineros hoy. Y lastimosamente los mineros, la víctima, él que siempre ha defendido a todos los movimientos sociales, ha defendido la justicia. Pero la razón no debe de dejarlo solo, y siempre con mucha potencia. Pero lo han dejado solo y prácticamente los mineros no han traicionado. ¿Y qué podemos comentar de este caso? Creo que nosotros estamos seguros de que Eso es La verdad. parte de Sí. información Sí. es importante. Y es importante cuestionarse la información que uno tiene, saber efectivamente las fuentes. y el otro es que le hayan preparado, ¿no? Ya. Entonces ahí nos reunimos con la Constitución y que tal vez es lo valiente de que no puedo llegar a declararlo. No tiene que pagarlo nada, no tiene que pagarlo nada. ¿Alguna otra opinión? Las personas que entran a una conciliación tienen que tener esa facultad de conocer. Con el mayor respeto, yo conocí al doctor y estaba de autoridad, nada raro que allá ha ido con toda prepotencia y ha pasado. No vivió el momento en que se. Y yo creo que en este aspecto tenemos que ver algo. Esto no es una conciliación, es una negociación política, ¿cierto? Cuando hay una negociación política deben ir interlocutores varios, interlocutores que tengan la experiencia necesaria para solucionar el sistema, y no agrandarlo, como te dices, usted de la vida. Entonces, ¿cuáles son los posicionamientos que se tienen? Ya no es decir, quieren ser resuelto vía diálogo, sino que acá tiene que ser resuelto no vía de qué es lo que las necesidades de ambas partes tienen que una mesa y resolverlas, pero desde un punto de vista de experiencia. Si no, no es. También creo que merece que se especializado, porque la persona que hace lamentablemente Doctor. Claro, en este caso, es, como lo ha dicho, ¿no? En este caso es importante ver quién es el mediador realmente, ¿no? ¿Quién es el mediador? ¿Quién es el dado para el mediador? Ahora, muchas veces en el Estado son los autoridades del Estado, ¿no? Ministros, viceministros, van a mediar, se vuelven como conciliadores.
Pero que aquí hay un factor que a veces no tomamos en cuenta, porque dentro de los componentes del conflicto están las actitudes, lo que ya señalaste, está también el comportamiento de las personas, todo, pero también está la contradicción. Entonces muchas veces cuando el mediador llega a ser, por decir, del mismo estado, ¿no ve? Es como si estuviese llevando la misma contradicción. O sea, es como si eso no, o sea, ya está sellando prácticamente el destino de lo que va a ser el conflicto o la no solución, pero así clara, por decirlo. Entonces, eso es lo que pasa muchas veces. Debemos recordar lo que dijo el vicepresidente García Linera. El pueblo pedía que manden más refuerzos. ¿Y qué dijo García Linera? No vamos a mandar refuerzos, vamos a mandar cajones. Entonces, desde ese punto de vista, se puede decir más que fue traicionado. Muy interesante, doctora. Y ahí entra, ha dado justo en el clavo, ¿por qué? Porque volvemos al ciclo del conflicto. Justo aquí, ¿no es cierto? Escala del conflicto. ¿Qué es lo que ha detonado ese comentario? ¿Dónde entra ese comentario? En amenaza. Esa amenaza ha llevado al estancamiento del conflicto, y ese estancamiento del conflicto ha llevado a la muerte de una de nuestras autoridades. Ahora, efectivamente, el tema de si correspondía o no el rol de conciliador con él es debatible, ¿no? Pero estamos analizando el conflicto en sí. Desde mi punto de vista, desde mi formación, desde mi experiencia, este conflicto estaba en un punto en el que una sola persona no iba a poder resolver. Entonces, el hecho de que una persona se sienta con la capacidad de resolverlo parecerá sobreestimar sus capacidades, aún siendo autoridad. Ahí entra lo que es la evaluación del conflicto. Por eso es importante conocer toda la teoría, toda la información, todos los antecedentes, no solo de las personas con las que vamos a tratar, más ahora que estamos hablando de conflictos comunitarios, conflictos culturales, sino también de conocer cuáles son las posibles consecuencias que llevan las emociones. Las emociones nos conocen mucho, es parte de la teoría del conflicto, pero si entramos a la parte de emociones voy a terminar mañana, ¿no? Entonces, la parte emocional realmente influye mucho en el tema de la resolución de conflictos. Entonces, este tipo de conflictos, este tipo de eventos, ya hemos visto dos casitos, podemos evaluarlos para saber efectivamente, no lo vean desde el punto de vista de un conciliador, véanlo desde el punto de vista de un analista de conflictos, para poder entender mejor la dinámica de los conflictos y poder prever los desenlaces. No, el proceso de desescalada, voy a retomar, el proceso de desescalada implica el ceder la posición en cierta medida, aún pareciendo débil. Ya estás asumiendo una posición de colaboración. Implica aumentar un contacto y reducir prejuicios con técnicas efectivas de comunicación. La comunicación es parte de este proceso crucial. No tiene que haber una comunicación efectiva y una comunicación activa. No se tratan problemas sencillos primero, vamos a empezar por las pequeñas concesiones para ir avanzando y llegar a las grandes concesiones. Por pequeñas soluciones vamos a llegar a conseguir grandes soluciones. Por eso les decía, depende de los conflictos que vamos a tratar, este puede ser el escenario ideal, la desescalada, porque nos permite tratar primeras concesiones para llegar a las grandes soluciones. O la primera etapa, la etapa de la escalada, para que podamos llegar directamente a abordar las soluciones de los grandes conflictos. No voy a tocar este casito, vamos a pasar lo que es la identidad y el conflicto. Una de las constataciones más estables en la relación directa entre las identidades mal establecidas es la autoestima baja y los conflictos autodestructivos y viceversa. El factor de la identidad es tan poderoso que apaga cualquier análisis. Muchas veces, por el tema de ser quienes somos y de venir de dónde venimos, apagamos y nos ensimismamos en las visiones que tenemos de los demás. No, esto se ve muy claramente lo estamos viendo a nivel mundial. La religión, las costumbres, la cultura
implica que el conflicto va a permanecer aun cuando no esté directamente relacionado con nosotros, sino que está relacionado con nuestros medios. Pero tenemos que tener claro que la identidad por sí misma no llega al conflicto, sino ciertos tipos de identidad llevan al conflicto, ¿no? Dentro de esta identidad y pertenencia tenemos a nosotros y a los otros. El otro siempre va a ser el mal. Tenemos 3 teorías que apoyan estas posturas. La primera es la teoría realista, que dice que dentro de los grupos son los que desarrollan los estereotipos y los grupos son los que desarrollan esta postura de que ellos son los malos, nosotros somos los buenos. Los grupos mayoritarios buscan ser dominantes y los minoritarios se niegan a ser dominados. El grupo mayoritario va a ver al minoritario como anómalo y como, por ende, como un enemigo. La teoría de la identidad social nos dice que necesitamos un sentido de pertenencia. Cuando sentimos que este sentido de pertenencia está siendo atacado, está siendo vulnerado, vamos a reaccionar. Si no tenemos este sentido de pertenencia, vamos a buscar este sentido de pertenencia en algún círculo para podernos sentirnos protegidos y ser parte del grupo. La categorización se conduce a la diferenciación grupal. Dentro de nuestro grupo vamos a tener categorías, una escala de poder, una escala de administración, digámosle así, donde vamos a reconocer quiénes son nuestros líderes, quiénes son nuestros operativos y vamos a reconocer nuestros roles. Cuando se rompen estos roles dentro del grupo, vamos a empezar conflictos intergrupales y el desarrollo de posiciones grupales, ya grupos frente a grupos, ¿cierto? Y finalmente la teoría psicoanalítica, que nos dice que cada grupo tiene blancos apropiados de externalización, que pueden ser positivos o negativos. La teoría nos dice que existen tantos positivos como negativos. A los negativos se los busca excluir del grupo o se los categoriza como malos, por lo tanto hay que eliminarlos. Y a los positivos se busca reforzarlos dentro del grupo. Como ya estamos un poquito sobre la hora, son las 5:10, quisiera que veamos este último casito, que es el tema de los pueblos guaraníes. Hasta cierta parte. Es lo que más me duele, porque trabajamos para él y no nos pagan. No deben ser libres, señores. Debe haber uno quien los guíe, quien los diga, los capacite. Y bueno, ahora tienen sus hijos y trabajan. Agarraban a salón, hacían maní, aportaban maní, hacían papa, así sabíamos trabajar. Pero sin ganar ni un centavo. Ahora tiene que haber alguien que viva aquí con él para que trabaje. Y ese es la verdad. El trabajador guaraní es un hombre adaptado a la región. Él responde a los trabajos cuando él quiere, responde cuando tiene voluntad. Hay un hombre que no tiene voluntad. Siempre la discriminación estaba habiendo y sigue habiendo, ¿no? Él habla mal del guaraní siempre, pero sin embargo yo quiero decirles que el guaraní es la herramienta del hacendado, del propietario. Si no fuera el guaraní, pues los hacendados no trabajan. Y yo realmente lloro por toda mi tristeza, por todo lo que estoy pasando aquí. Mi hermana son propiedad 15 bolivianos. Son 15 bolivianos comandantes. No, 15 bolivianos. Son 15. Mire, las mujeres trabajan menos que los hombres. Yo creo que es justo que se lo pague así la mitad de lo que el hombre gana. Me pagan 8 nomás por una.
7 apenas. Siempre me dan a los momentos un besito. ¿Cuánto será? Pues no sé todavía. Aquí nunca se ha dejado de pagar. No ha habido el pongueo como ha habido en el occidente. Aquí siempre el guaraní ha ganado. Puede ser que ha ganado poco, pero ha ganado. No, para mí no. ¿Cuánto me puede ayudar esta señora? Lo consigo después de la propia, cuando ya que me entraba asombrable. Se hay para que le puedo ir a un hueco, Mai que te digo ahora no sería el año más corto. Mai que te digo que le puedo ir a Parlamenta, ecco, se si può sempre cambiare maggioretta per me o per Manunga, vivere lì, dove parli sempre, para en mercado van que vayan un baraúdo con esto. Ellos van pidiendo lo que necesitan. Si uno va a darle un segundo, no va a darle una. Les presento estos casitos no con la finalidad de buscar una solución, no pretendo ser tan ambiciosa como para buscar una solución a los casos, aunque evidentemente varios de estos casos o ya son pasados o ya han encontrado una solución. El caso de los guaraníes se ha destapado a tal magnitud que ya prácticamente no existe la esclavitud en estos sectores. Sin embargo, este conflicto ha llevado tanto tiempo y ha permanecido tanto tiempo en estas tierras que mucha gente se ha negado a dejar sus haciendas y a sus patrones porque no conocían otro estilo de vida. Entonces han normalizado tanto este estilo de vida, este maltrato hasta cierto punto, que prefieren mantenerse ahí que salir al mundo que no conocen. ¿Cuál es la finalidad de presentarles estos casos? Que veamos el conflicto desde otra perspectiva, que analicemos estos antecedentes, analicemos esta historia, esta evolución que ha llevado a que este conflicto de esclavitud guaraní se desencadene, se destape y se elimine. No, son situaciones en las que esperemos que no nos veamos, pero llegado el caso tenemos que estar preparados para manejarlos. Lo mismo con el caso de Rodolfo Illanes. Lamentablemente nuestra sociedad boliviana está tan acostumbrada a este tipo de situaciones que tenemos que estar listos para poder analizar el conflicto y actuar desde nuestros propios puestos de trabajo o desde nuestros propios roles. No vamos a asumir el rol de justicieros cuando no nos corresponde, pero cuando nos toque asumir ese rol, tenemos que estar preparados para asumirlo de una manera eficaz y eficiente. Voy a terminar con esta frase. En la guerra la primera víctima es la paz. En el conflicto la primera víctima es la comunicación. Es la importancia de la información, tanto antes como después de los conflictos, para su tratamiento, seguimiento y resolución. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, me gustaría escucharlos. Gracias un poquito para cerrar un comentario sobre todos los conflictos que nos has presentado y sobre las últimas diapositivas, ¿no? Sobre la identidad, ¿no? Yo creo que todos los conflictos tienen un margen cultural, ¿no? Entonces ahí está la identidad, los valores, las normas del grupo social. Por ejemplo, el conflicto de los Illanes estaban los mineros, que tenían una identidad ahí de clase social, cooperativista. En el conflicto de los guaraníes. En el conflicto de Churre había muchas identidades. Entonces yo creo que todos los actores dentro de un conflicto se mueven dentro de un marco de percepciones en función de su identidad cultural. No hay que dejar pasar este apunte, ¿no? De que analizar los conflictos, intervenir los conflictos, pero no perder de vista el marco cultural de los actores. Eso es un comentario. Gracias, Quizá dos cositas más y un ejemplo tal vez, ¿no? Por ejemplo, cuando nos habló de la identidad, ¿no? Claro, ese es un tema bien importante porque analizar el conflicto dentro de grupos sociales, pueden ser pueblos originarios, indígenas, pueden ser sindicatos, gremios, hay, ¿no ven? Todos los grupos sociales hay conflictos, ¿no?
Ahora, lo que muchas veces llega a solucionarlo, bueno, también creo que en parte estaba en la exposición, ¿no? Es justamente esa necesidad, ¿no? de identidad, de representación, del interés, por decir, colectivo. ¿Sabe? Muchas veces es lo que pesa, ¿no? Entonces, en esos casos, por ejemplo, sí el conflicto puede llegar a realmente, ¿no? A pensarse. Es lo que pasó, por ejemplo, en Monteverde una vez, ¿no? Cuando algunos dirigentes chiquitanos querían, por decir, entregar, digamos, su territorio a una, creo que la empresa alemana, algo así, ¿no? En 2009, así, ¿no? Pero todo su territorio para que se administre. Pero la base, digamos, no quiso. Prevaleció el interés colectivo, ¿no? Y al fin de cuentas los dirigentes no tuvieron más que aceptar. De esa manera se entró un acuerdo y se solucionó, digamos, ese problema, ¿no? Pero eso puede darse en ese caso. Ahora, en lo último que hemos visto de los guaraníes, esa es una cuestión mucho más estructural. Quizá, como dices, ¿no? La servidumbre, todo eso, casi ya no se escucha. ¿No ve? Casi ya no se escucha. A no ser que alguien, tal vez, todavía en algún lugar haya, pero casi ya no es una noticia. ¿No ve? Las relaciones semisubilugares, digamos que hay. Ya el último caso creo que era de Alto Parapetí, ¿no ve? Donde se expulsó a unos hacendados que eran la familia Larsen. 2009, 10, algo por ahí. ¿No? Entonces ha ocurrido, pero eso no quiere decir de que, digamos, se ha solucionado el tema, pero eso no quiere decir de que el problema estructural, que es en sí una relación, por decir, del guaraní con los patrones, o los patrones con los guaraníes, por decir, se haya solucionado, ¿no? Esa idea de patrón, por ejemplo, sigue vigente. Hasta ahora sigue vigente. Uno va, por ejemplo, al municipio de Huevo, por decir, ¿no? Y ve, por ejemplo, cómo de la alcaldía misma, la alcaldía, los funcionarios, todo, si bien es cierto, ya no hay ese empadronamiento, pero esa mirada, ¿no? De ver al guaraní como alguien que tiene que ser sumiso, simplemente obediente, todo, por decir, continúa vigente. Y en parte también está en algunas partes y en otros lugares, ¿no? Y eso ¿por qué es importante analizar? Porque muchas veces cuando se analizan los conflictos, quizá hay situaciones o hay elementos que tal vez no, en donde no se incide. O sea, se ha incidido en que ya no haya servidumbre, ¿no? Pero eso no ha terminado, ¿no? Con la idea que muchos tienen, digamos, del guaraní, ¿no? Que deben ser sumiso, todo, todavía muchos así lo consideran. Y quién sabe, cuando se reúnen, todo, ya saben, los municipios, todo, todavía persiste, digamos. Entonces, ¿cómo hacer de que todo eso, por decir, trata de terminar? Ya es una cuestión todavía mucho más. Correcto, de ahí la importancia de romper con esta idea de nosotros contra ellos, ¿no es cierto? O sea, nosotros no somos enemigos de los otros. El otro no es mi patrón, yo no soy sumiso, o yo no soy el patrón y él es el sumiso. De ahí nace la importancia de que conozcamos el antecedente para que podamos abordar el problema. El problema de los guaraníes se ha llegado a solucionar, efectivamente. Se han roto las cadenas de esclavitud, las haciendas que tenían hasta 150 guaraníes esclavizados. Se ha roto todo ese patrón, pero sigue la mentalidad, como dice. ¿Por qué? Porque no se ha atacado la parte psicológica, se ha atacado la parte actitudinal. Hemos podido lograr romper los comportamientos, mas no hemos roto aquí, ¿no? En la cabeza seguimos pensando, bueno, en ese lado del país siguen pensando que ellos son menos, o que ellos son más, o que ellos tienen un rol que cumplir en función a nosotros, ¿no? Es la importancia de que conozcamos a profundidad cómo vamos a abordar un conflicto. Puede tardar más, efectivamente, va a tardar más, pero puede ser más efectivo. Pero también hay que diferenciar bien el concepto de esclavitud. Porque, ¿qué es la esclavitud? Aquí no hay esclavitud. Otra cosa es que no les limita a que tengan que seguir comportando normas. Es otra situación, hay que saber diferenciar lo que es
comentarios o preguntas, los esperamos el próximo viernes en esta misma hora. Gracias.